Hola a todos, mi nombre es Lorena Urtubia, soy psicóloga y dirijo este podcast Camino al Bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que de repente es complejo, un poco doloroso, pero es tan necesario de conversar y de poner en la mesa algo que nos afecta a todos. Y tiene que ver con los ciclos de la vida. Inevitablemente lo que es el duelo. Todos estamos expuestos a vivir alguna situación dolorosa y por lo tanto tenemos que saber cómo lo enfrentamos y cómo volvemos al trabajo. Para eso hemos invitado a una gran especialista, psicóloga clínica, experta en todo lo que es terapia, nuestra psicóloga Lídice Lavé. Bienvenida, Lídice, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, feliz de estar acá. Ah, qué bueno. Nosotros también felices de tenerte y queremos, como te digo, comenzar con este tema que es tan tabú y tan necesario de hablar. Yo creo que es súper bueno hablar y sana por dentro cuando uno habla de cosas que nos suceden, ¿cierto? Y que como es tan tabú, no hablamos y por lo tanto no sanamos. Exacto. O sea, la muerte es algo que tenemos súper seguro. Sí. Así como nacemos, sabemos que vamos a morir y que a nuestro alrededor también vamos a sufrir pérdidas. El tema es cómo nos enfrentamos a esto. Sí. ¿Ya? Lo primero que hay que decir que en el fondo el duelo, ¿cierto?, es un proceso personal. Es una respuesta natural, emocional de todos nosotros los seres humanos, porque hoy vamos a hablar solo de esto, ¿no? Es muy personal, lo vive cada uno de acuerdo a cómo es su personalidad, de acuerdo a las creencias, de acuerdo al entorno en el que te criaste, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que estés. Entonces, en realidad, tenemos que poner aquí en la mesa principalmente el tema del respeto. Es muy importante respetar este proceso, ¿ya? Como decías tú, no queremos hablar de la muerte porque la muerte duele. En esta cultura lo vemos como el fin de algo, ¿ya? Hay otras culturas que lo ven como una transición, ¿ya? Y también depende de las creencias que tú tengas, cómo te enfrentas a la muerte, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que poner en la mesa, es algo que tenemos que conversar y la idea es que sea cotidiano, que nos atrevamos. Claro. Esa es la invitación hoy día, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un proceso sobre todo cuando las pérdidas son inesperadas, de un familiar, algún amigo, algún hijo de repente, ¿por qué no? Caemos en este tema de el dolor y no sabemos, por ejemplo, diferenciar entre el dolor, si es normal, no es normal, qué está bien. Entonces, me gustaría que partiéramos con una pequeña definición de qué es el duelo, qué es el luto. Explícanos si es normal, qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal en este proceso. Bien, súper bien. Entonces, hablamos. El duelo es una respuesta emocional natural, ¿ya? A todos algo nos pasa. Claro. Ahora, el luto tiene que ver con las creencias y con la expresión, ¿ya? Claro. No sé si recuerdas en el fondo antiguamente, porque esto tenemos como antes de pandemia y post pandemia. Antes de pandemia uno velaba al difunto, sí, a veces semanas o a veces varios días. En pandemia no hubo ese ritual. Sí, ¿te acuerdas? En el campo era súper común que fuese hasta una semana y había una fiesta. Se había la casa fiesta, por la ventana. Había comida, había abundancia. Sí. Que de alguna manera era la ayuda a este ser, ¿cierto? A este difunto que pasara a la otra vida. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber si es normal o no? Hoy día la normalidad del duelo es que sea un proceso, ¿cierto? Que tú te lo vivas de acuerdo a lo que tú eres. Claro. Si yo soy una persona introvertida y me enfrento a un dolor, probablemente esa característica se acentúe y esté mucho más resguardado, mucho más solo, ¿cierto? Porque no voy a querer mostrar el dolor. Otras personas, sin embargo, cuando se enfrentan a la muerte, lo que necesitan es estar rodeados de gente y con muchas actividades para no conectar con el dolor. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso insisto, esto es un proceso personal. Ahora,
Normal o no normal, antiguamente se esperaba que en 8 meses, aprox, desde la partida de un ser querido, tú estuvieras retornada a tus labores, a tu vida diaria. Pasaban 8 meses, casi un año, y esto no ocurría, entonces ya se hablaba como de duelo patológico. Afortunadamente eso cambió y se entendió que como es un proceso personal, puede durar lo que tenga que durar. O sea, puede que me dure, no sé, una semana y a otro, el del lado, le duró 3 años. Desde la expresión. Ya. Ya, porque en el fondo, cuando alguien muere, es distinta las causas, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, mi abuela, que está postrada, que yo sé que va a morir antes que yo, o que debiera morir antes que yo por la enfermedad Por que lógica. tiene, de alguna manera yo voy pensando en la muerte. Una anticipación. Sí, la gente habla de preparación, a mí me cuesta hablar de eso, porque no sé si uno se puede preparar a que este familiar tan querido ya no esté contigo. Porque en el fondo ahí hay que hacer una transformación, ¿cierto?, desde la observación. Pero es esperable que fallezca. Claro. Ahora, si a mi papá lo atropellan en la calle y se muere, ¿cierto?, obviamente eso me genera otro impacto emocional. Claro. ¿Sí? Entonces, se habla de distintas etapas o de distintos momentos del duelo. A todas las personas nos ocurre, ¿ya? Todos nos vamos a poner en shock. Claro. Pero depende, ¿cierto?, la situación, qué tan fuerte es ese shock. Sí. ¿Cierto? Todos vamos a estar enojados Sí. y frustrados, porque también empezamos, pucha, yo debería haberle dicho a mi mamá que la quería, o yo debería haber hablado con mi papá y haber resuelto tal cosa, o chuta, nunca le dije a mi abuela que era muy importante, etc. Y empezamos a pensar y me empiezo a enojar, ¿ya? O sea, perdón, tú me estás diciendo hay etapas de duelo. Hay etapas, pero mira, más que enfocarnos en la etapa, porque yo no quiero que las personas que nos vean o que nos escuchen estén diciendo, murió, entonces ya, yo ya pasé por la rabia. O no he Claro. pasado por la rabia, ¿me entiendes? Esto es una manera de organizar para poder entender el duelo. Claro. Aquí no es algo lineal. No es lineal, no les ocurre a todos con la misma intensidad, pero de acuerdo a los estudios se observa que hay etapas. Claro. ¿Ya? Entonces hablábamos de esta negación, de este shock, hablábamos también de la ira o la frustración, también hablábamos ahora de la negación, ¿cierto? De no creer esto, esto no pasó, No puede estar pasando. no puede estar pasando, Esto no todo puede un estar sueño. Como todo es tan personal, hay personas que se lo viven muy profundamente, con mucha tristeza, y otros no. Y eso no implica que el otro, que no se lo vive tan profundamente, no esté sufriendo. Claro. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo nos metemos en un concepto importante que tiene que ver con la compasión, con que cada uno de nosotros sea respetuoso con el proceso del sufrimiento, Sí. de uno y del otro. ¿Ya? Ahora bien, insisto, ¿cierto? Esto es individual, esto es personal, entonces quienes estamos alrededor de esta persona que está sufriendo un duelo, o nosotros como compañeros de trabajo o como amigos, tenemos un rol importante que cumplir. Y pensando en esto mismo, nosotros como que estamos externos a la persona que está viviendo un duelo, o si nosotros mismos estamos viviendo hoy un duelo, ¿hay síntomas? Por ejemplo, ¿hay síntomas físicos? ¿O se puede Sí, ver? ¿Yo se puedo puede darme ver. cuenta de que alguien está en un proceso de duelo o no? Sí y no, ¿ya? En general sí, hay Ya. síntomas. Síntomas físicos, me cuesta dormir, pierdo el apetito. O al revés. O al revés. Claro, hay Sí, gente que duerme mucho, sí, que no sí, puede. pero el dormir no es de descanso. Puedo dormir Exacto. mucho, pero amanezco cansada, ¿ya? Entonces a eso me refiero como que hay un trastorno del sueño Sí. finalmente, ¿ya? El alimento también. O Sí. no quiero comer o me lo como todo. Pero en el fondo no estoy alimentándome saludablemente, Claro. ¿ya? No comen con conciencia de la Na- alimentación. Para nada, porque en el fondo es como que respiro. Claro. Estoy viviendo, ¿ya? Y porque mentalmente estoy en el proceso de entender qué pasó acá, Sí. ¿ya? Dolores de estómago súper recurrentes, digamos, o diarreas. O de cabeza también. Incluso, dolor de cabeza, dolor muscular, desgano, como la sensación de estar cansado día y noche, pese a que duermas,
¿ya? Eso es como lo más común. Síntomas emocionales, los más comunes, tristeza profunda, ¿ya? No es este bajón. No es que yo me bajoné hoy día porque algo me pasó y ya mañana estoy bien. Claro. Esto perdura, ¿ya? Si perdura 3 semanas aprox, estoy relativamente bien, entendiendo que esto es un proceso individual como lo hemos hablado. Pero 3 semanas profunda pena, estamos hablando de que, normal. Estamos bien y es parte de, y se lo tiene que vivir y es necesario. Pero si llevo 6 semanas, 8 semanas con esta tristeza profunda, que cuando me refiero a tristeza profunda es que de verdad lloro a cada instante, o no tengo ganas de hacer nada, o no le encuentro sentido a la vida, o estoy pensando que debería haber muerto o yo o claro, con esa persona, ¿ya? Entonces me mantengo en un estado de solo respirar. Claro. Solo respirar. Ahí es importante para las antenas, como familia, como amigos, como compañeros de trabajo, de decir no. Porque finalmente, como el duelo es parte del proceso de la vida, en algún momento yo tengo que retomar mis funciones, ¿ya? El duelo me empuja a parar. Yo tengo que detenerme cuando hay un duelo. 1 día, 5 días, 10 días, eso depende de cada persona. Y por lo mismo, o sea, es lo mismo un duelo si se murió un familiar mío, si se murió mi mascota, ¿lo voy a vivir igual? Hoy día los estudios hablan que sí, por eso hay leyes, ¿cierto?, que hoy día se están discutiendo para que quienes tenemos mascota y sufrimos la pérdida de esta podamos tener unos días de duelo. Claro. Hoy día no está eso finiquitado, pero se está hablando, ¿ya? Porque las mascotas, al menos en nuestra cultura, hoy día ocupan un rol fundamental, Claro. que antiguamente no. Antiguamente el perro estaba en el patio y comía las sobras de tu comida. Hoy día hay, ya sabemos, ¿no?, de jardines infantiles para perros, de cochecitos para perros, psicólogos para perros, miles de cosas, ¿ya? Y para gatos también. Y para gatos, y no sé qué. Entonces eso se está hablando hoy día, que me parece bien, porque es la pérdida de un ser querido. Sí. Lo mismo en el caso de las personas que tienen hijos no natos. También, exactamente. ¿Cierto? Exactamente, porque ahí estamos hablando del vínculo, del afecto. No, de todas maneras, eso es uno de los temas como más importantes que hay. Vamos a seguir hablando de esto en un ratito más. El tema da para mucho. Absolutamente, ¿Para porque aquí mucho? solo estamos hablando, ¿cierto?, de la muerte. Sí. Pero duelos hay un montón. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar en un ratito más. Y estamos de vuelta nuevamente con nuestra especialista Lidia Celade, con quien estamos hablando de un tema que de repente es tremendamente doloroso, pero también puede ser muy reconfortante si es que tenemos una visión adecuada con respecto a qué son los duelos y cómo volver al trabajo. Lidia, estamos hablando entonces del duelo, de los lutos, de las diferencias que hay, de lo doloroso que puede ser también y que muchas veces nos impacta en nuestro cuerpo y se puede visualizar porque hay síntomas que nos delatan de que no estamos en un periodo normal, por decir así, que lo estamos pasando mal. ¿Hay solamente duelos cuando alguien fallece o hay otro tipo de duelos también? No, como yo te decía, hay otras formas de duelo, ¿ya? Por ejemplo, un término de relación de pareja. Oh, eso es doloroso también. Doloroso. Pues depende, a otros les alivia. Sin Bueno, embargo, sí, igual pasas por un periodo de duelo. Sí. Cambiarte de casa, ¿ya? Los inmigrantes, por ejemplo. De país. Sí, ¿cierto? también. De trabajo. De trabajo, también. Independiente que tú quieras cambiarte de trabajo, ¿ya? Claro. Se genera igual el proceso de duelo porque tú dejaste personas que conocías o modalidades o incluso espacios físicos. Sí. ¿Ya? Entonces hay muchas otras formas de duelo. Claro. ¿Ya? Incluso es más,
Yo agregaría que de repente cuando los hijos crecen, también hay duelo. Nosotros cuando envejecemos también vamos perdiendo la salud. Eso también es Y un la duelo. juventud. Y la juventud, divino tesoro. Sí, también, absolutamente. Absolutamente. Sí. Entonces, por eso yo decía, ok, hablemos de duelo. Si finalmente a lo largo de nuestra etapa, de nuestro ciclo vital, tenemos y atravesamos por duelo. Lo que pasa es que, claro, culturalmente la muerte es como, wow, el gran duelo. Es una ¿no? pérdida mucho mayor. Por supuesto. Pero estas otras duelos de los que hemos hablado y mencionamos acá, efectivamente también te puede generar una acción física, también te puede generar emocionalmente que quedes muy mal, que quedes muy triste o que estés muy enojado o que estés distraído. ¿Ya? O sea, lo puedo vivir, si yo termino una relación con X persona, ¿puedo vivirla como si hubiese sido un duelo donde falleció alguien? Absolutamente. ¿Sí? El nivel de intensidad puede ser similar a cuando se muere alguien. ¿Ya? Por eso, volvemos al tema de que esto es personal, es individual, cada uno lo vive, lo experimenta a su manera. Ya. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Que cada uno de nosotros retorne al equilibrio, ¿cierto? Busque el camino de su propio bienestar para superar el duelo. Claro. ¿Ya? Pero eso depende de muchos factores también. Sí. Por ejemplo, Sí. tener buenos amigos al lado, una buena contención familiar. Estar en un ambiente laboral también que facilite el proceso de duelo, que puedan haber políticas, por ejemplo, en ese lugar donde me permita vivir y transitar el duelo. Entonces, en la medida que tenemos a nuestro alrededor factores, personas que nos ayuden, nuestro duelo va a ser un poco más fácil, más llevadero. Y por lo mismo, por ejemplo, he visto casos, gente que carretea mucho post una pérdida. Sí. Y dice, no importa, yo no voy a pensar. ¿Eso es un mecanismo de defensa positivo o negativo? Los mecanismos de defensa son mecanismos de defensa. Lo usamos para mantenernos, ¿cierto?, de alguna manera resguardados, comillas, ¿no? Entonces, finalmente, como el duelo, en este caso que estamos hablando de la muerte, ¿cierto?, es tan doloroso, es tan profundo y a veces no me quiero conectar porque tengo la sensación que si me conecto, me pierdo. Claro. Entonces, frente a eso, aparecen, ¿cierto?, el consumo de alcohol, el consumo de drogas en exceso, ¿ya? Porque eso me permite que el sistema nervioso central, ¿cierto?, esté en otro mundo y yo no me conecto con el duelo. También nos falta, ¿cierto?, de que alguien que ha estado con depresión o con ansiedad, y si te veo así, te digo, oye, Lore, mira, tengo esta pastillita que a mí me resultó súper bien, que es barata, que la compro en la feria, ¿cierto? Toma, te regalo una tirita, úsala, ¿ya? Y ahí también tenemos abuso de fármacos que no son indicados por nuestros médicos para nosotros. Pero entonces, ¿es malo usar remedio? No es malo, ¿cierto? Pero se debe hacer de manera responsable. Y eso que implica que tú solicites una hora o en tu CEFAM o en una clínica, de acuerdo, ¿cierto?, a cómo está tu tema de salud, tu red de salud, y el médico evalúe de acuerdo a lo que tú le cuentas. Porque si yo estoy, por ejemplo, muere un familiar hoy día y yo estoy en shock toda esta semana, no voy a tomar medicamentos ni nada, porque estoy todavía en un estado, ¿cierto?, de un poco entender lo que pasó. Pero quizás la otra semana empiezo a estar triste, empiezo a tener pérdida de apetito, empiezo a dormir mal y mi familia a lo mejor me va a decir, oye, vamos al médico. A lo mejor yo no quiero ir al médico. Y a la tercera semana quizás recién yo digo, ya, sabéis que estoy media rara, algo me está pasando, no logro detener esta angustia, voy al médico y le explico. Llevo 3 semanas de que falleció tal persona, me está pasando esto, etcétera, etcétera. Y el médico evalúa si lo necesitas o no. Claro. En una de esas no te da fármacos y te dice, ¿sabe qué? Usted tiene un lugar donde poder irse o tiene permiso en su trabajo para poder, no sé, ir a la playa, conectar con la naturaleza, te vas a un bosque, etcétera. Y con eso te ayuda a pasar el proceso del duelo. Te puede dar licencia médica si lo necesita, incluso sin fármacos. ¿Sí? ¿Y qué médico tengo que pedir ahora, por ejemplo, si yo me siento mal? Médico, ¿Un médico general de partida. Ya. De partida médico general porque es el SOS y porque además
cuando tú ya llevas muchas semanas con un síntoma emocional, mucha tristeza, o mucho enojo, o mucha ansiedad, o mucha angustia, que se te aprieta el cuello, que te duele la guatita, etcétera, quizás puedas consultar a un psiquiatra, ¿ya? Pero hay que partir por médico general. Médico general puede derivar después a psicólogo, por ejemplo. Él puede hacer la primera, o sea, el médico general es la contención inicial que nos va a decir así es, qué tan grave es lo nuestro y dónde, claro, nos va a derivar. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? Bueno, porque los psiquiatras son médicos, ¿ya? Los psiquiatras en general lo que hacen es revisar cómo está tu psiquis a través de la conversación, y ellos en general, porque hay médicos psiquiatras que no siempre dan fármacos, ¿cierto? Te pueden recetar algún fármaco que te ayude a aliviar algún síntoma. Claro. Pero, en general, ¿cierto? Los médicos psiquiatras van trabajando con nosotros los psicólogos para que nosotros podamos ayudar a entender y a procesar los síntomas emocionales. Claro. ¿Ya? Entonces, el psicólogo, es importante tener claro que cuando me mandan a un psicólogo es porque él es un experto en terapia y en trabajar todo lo que tiene que ver con la psiquis, con las emociones de las personas, con cómo salir adelante y tomar de este duelo las enseñanzas para hacer de nosotros mejores personas. Sí, aquí es importante decir que en Chile, ¿cierto? Afortunadamente el concepto ha ido cambiando, y cuando hoy día te dicen un médico, un amigo, un familiar que vayas al psicólogo, ¿cierto? Dice, oye, hazte ver. Claro. Hoy día está mejor tomado que antes, porque antes si alguien te decía anda al psicólogo, tú de inmediato decías no, porque no estoy loca, no estoy loca. Hoy día se entiende, ¿cierto?, que en realidad lo que hacemos los psicólogos es acompañarte. Sí. Acompañarte en la etapa, en el proceso, en lo que te esté ocurriendo. Claro. Es alguien que no va a juzgar lo que tú puedas comentar, expresar, ¿cierto? Y te va a ayudar a que puedas mirar que tú puedes sanarte con tus propios recursos. Claro. ¿Ya? Acompaña en el fondo en la evolución del proceso. Absoluto. Versus el psiquiatra, que la diferencia que tiene es que es un médico que estudió y se especializó en terapia, pero su expertise es son los fármacos. Los fármacos. Sí. Y ahí está la diferencia entre uno y otro para saber yo a dónde voy. Exacto, y no todos quienes atravesamos un duelo requerimos fármacos. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces ahí es importante, en la medida que yo me conozco, busco estrategias para sentirme mejor. Y hablando de las estrategias, si yo tengo en mi trabajo algún compañero o compañera que está pasando por un periodo de duelo, ¿qué tengo que hacer yo para apoyarlo? Ya, súper bien, porque en general como cultura también no sabemos qué hacer, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué decir, miramos como de lejos, no sabemos si acercarnos, ¿cierto? Y aquí también depende de cada uno. Si a mí me nace como compañera ir y decir, oye, no sé, supe lo que te pasó, estoy contigo, cuenta conmigo si requieres algo, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una jefatura, soy jefatura, digamos. Claro, yo soy jefe. De alguna manera mi rol es acercar y decir, bueno, estoy acá, lo que tú requieras, te puedes acercar. Ya, intentar no ser invasivo, ¿cierto? Aquí es fundamental que la comunicación sea abierta, sea una comunicación efectiva, que tengamos cuidado con el otro, ¿no? Porque a lo mejor el otro no quiere hablar, no quiere decir y solo quiere llorar. Y frente a eso hay que darle un espacio. Ahora, entendiendo que si yo me enfrento a un duelo y estoy trabajando, probablemente tenga problemas de concentración en las primeras semanas, ¿cierto? O en mi regreso, probablemente la productividad va a bajar un poco. Entonces ahí es importante que nuestro jefe esté atento. Pues nuestro jefe esperamos que conozca al equipo. Claro. Entonces sabemos cómo es cada cual y sabemos que si está afectando el duelo tenemos que acercarnos para ofrecer. Aquí estoy, y bueno, cada uno es su lenguaje, ¿verdad? Pero en el fondo mostrar que estoy aquí para acompañar. Claro. O sea, aquí hay frases que son conductas que tenemos que tener. Apoyo, paciencia, ¿cierto? Sí, compasión. Que tiene que ver, ¿cierto? Con entender el sufrimiento del otro en este caso. Sí. Ya, respetuoso. Entendiendo compasión desde el punto de vista psicológico y no desde la pena, que generalmente el concepto como general que hay, que compasión es que
hay una pena, una vergüenza, no es el concepto. Tiene que ver con entender el sufrimiento. Claro. Y ser respetuoso con eso. Claro. ¿Ya? Entonces aquí también aparece el tema del juzgar. Sí. ¿Ya? Si alguien lleva 3 meses muy triste, muy bajoneado, no podemos empezar así como, oye, ya, si era tu abuelita, sabía que te ibas a morir. ¿Cómo? Claro, esas son como frases que uno jamás tiene que decir, ¿cierto? Y ojalá tampoco pensarlas, sí. ¿ya? Porque entendiendo que aquí cada uno se lo vive como puede. Mi rol es acompañar, mi rol es estar ahí. Si soy jefatura, con mayor razón, porque en el fondo si estamos hablando de una persona que trabaja, que quiere volver a trabajar precisamente porque ordena su cabeza. El trabajo de alguna manera te ayuda como a reordenar. Sí, ¿ya? de todas maneras. Pero a veces biológicamente no te da el cuerpo para volver, o emocionalmente no puedes volver en un tiempo. Entonces ahí es importante recurrir, como lo hablamos, a un especialista para ver si te dan días de licencia o algo así. Claro. ¿Ya? O sea, yo creo que también es importante entender que uno tiene que ponerse en el lugar del otro, y en ese sentido, más que yo darle las soluciones a la persona que vive un duelo y decir qué es lo que tiene que hacer, es preguntar. Y aquí la escucha activa es fundamental, y decirle en qué es lo que yo puedo ayudarte a ti. Sí. Y eso a nivel general, no mientras estamos en el duelo. Sí. Porque nosotros queremos resolver lo del otro, porque es mucho más fácil que resolver mi propio rollo. Claro, por supuesto. Entonces es como escucho, estoy ahí, acompaño, me reservo, ¿cierto?, los juicios. Y bueno, y es súper importante entender que cada empresa tiene su política con respecto al duelo. Entonces acá la idea es acercarse, ¿cierto?, a recursos humanos y preguntar. Claro. ¿Ya? ¿Cuáles son los tiempos, compañero, los permisos? Preguntar, porque de repente yo no estoy en condiciones. Si se muere alguien y yo quedo en shock y me vivo todo esto muy fuerte, lo que menos me importa es el trabajo. Sí. Porque mi foco está en el dolor que siento. Entonces ahí como compañeros sí podemos apoyar y avisarle, mira, tenés tantos días de descanso para que te vivas este duelo, porque sabemos que alguien se muera nos afecta. Absolutamente. Es uno de los procesos, yo creo, más duros de la vida, ¿cierto? Y como vimos, atravesamos por duelo durante toda la vida. Entonces, finalmente tener consideración que cada uno de nosotros se lo va a vivir de acuerdo a cómo es, en la familia en que creció, en el país en el que está, ¿cierto? Entonces, importante entender que las personas, cuando fallecen, nosotros no queremos olvidarlas nunca y las tenemos súper presentes durante mucho tiempo. Llega un periodo que en el fondo estas personas empiezan ya a estar al lado. Claro. Ya no necesitamos estar tan pendientes, sabemos que está, porque nos conectamos de una manera distinta con esa persona que se fue. ¿Ya? Y ahí, bueno, esa película, ¿cierto? Que hemos visto en el último tiempo, que es una película animada, se supone para niños, ¿cierto, Coco? Sí. Habla en el fondo del proceso del duelo, de la importancia del duelo, de vivir, de conversar acerca de esto y de no olvidar. Porque si no olvidamos, en el fondo existe, está ahí, está con nosotros. Pero es importante atravesar el proceso. Ahora, bien importante, hay gente que dice, no, yo me desconecto, no quiero sufrir, ya, filo, se fue, estamos. Y me hago la loca. Y vuelvo al trabajo y salgo y hago mis cosas normales, y en algún momento, 2 meses, 3 meses después, tengo un bajón. Lo siento así, hoy estoy rara, no sé por qué, ando tan triste, no sé qué me pasó. Bueno, ahí hay que retroceder y decir, bueno, ¿qué pasó hace tantos meses atrás? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué hiciste con tu emoción? Claro. En Chile, en general, nos complicamos mucho con las emociones, ¿cierto?, incómodas. Tristeza, angustia, preocupación. Por eso hay harta gente con ansiedad, hay harta gente con depresión diagnosticada. Bueno, y lamentablemente hay tantos suicidios también. Sí. ¿No? Entonces, la tarea y la invitación, ¿cierto?, es a conectarte con lo que te pasa en el día a día y solicitar ayuda. Hay que conectar, hay que estar presente y hacernos cargo también. No es malo sentir pena, sentir tristeza, como también una emoción más como la felicidad.
Recordemos también que tenemos en Sketcher el programa de apoyo al colaborador, donde si hoy tú estás viviendo algún proceso de cualquier tipo y necesitas ayuda, vas a encontrar psicólogos, asistente social, nutricionista, psicopedagogo, etcétera, un montón de especialistas que pueden ayudarte a resolver algunos temas que tú necesites. Muchas gracias entonces, Lice, por habernos acompañado en este temazo. Sí. ¿Cierto? Gracias a ustedes por la invitación. Y los dejamos a todos invitados que sigan en contacto con nosotros, que escriban sus preguntas para nutrir todas las secciones que tenemos y que sigan pendientes con nuestro podcast Camino al Bienestar.